Bien, hoy quiero hablar acerca de un mensaje que he titulado de la siguiente manera. He titulado este mensaje La gran invitación. Una gran invitación. Está llegando el fin de año y con toda seguridad nos va a llegar muchas invitaciones. Algunas muy rico compartir, pero otras es mejor que digamos muchas gracias. Hasta aquí está bien, gracias. Porque es inevitable que nos lleguen las invitaciones, ¿o no? A usted le llega la invitación, a mí me llega. El asunto es que tenemos que tener sabiduría para tomar la decisión de ir a las invitaciones adecuadas. Jesús siempre nos está invitando a acercarnos a Él. ¿Cuántos lo creen? A veces pensamos, y es una de las cosas que el pensamiento nos juega una mala pasada, que pensamos que Dios está distante, que está lejos, que se olvidó de nosotros, que no ve la situación, que como que no está ahí atento. El asunto es que eso es un pensamiento equivocado, porque atento está el Señor al clamor de sus hijos, a la necesidad de sus hijos. Hemos venido trabajando ya varios tiempitos, casi 2 años, con un material que es de libertad en Cristo, y hay una cosa hermosa en esa propuesta de ese material, de ese discipulado, y es que nos lleva a tener una verdadera identidad espiritual. ¿Quiénes somos en Cristo? Y lo que somos en Cristo es que somos sus hijos. Amén. Porque por la obra de Cristo ahora somos hijos de Dios. Eso dice Juan 1:12, que a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. No los veo muy convencidos, pero ese es el lugar que el Señor nos ha dado, que ahora somos hijos de Dios en Cristo. Ahora, uno podría pensar un poco de cosas. Bueno, ¿qué clase de hijo soy? ¿O qué clase de hijo se me pide que sea? Pero también podemos pensar qué clase de padre tenemos. Porque el Padre Celestial, el que nos vino a mostrar Jesús, el que nos vino a enseñar Jesús una relación con Él, es un Padre bueno y amoroso. Amén. Entonces ahí ya podemos tener confianza. Y si quizás nuestra vida familiar, nuestra relación con nuestros padres de pronto fue difícil, hostil, o no estuvieron, como puede pasar, con Dios no es así. Él está ahí, por eso podemos estar cerca de Él, y Él nos llama a acercarnos en confianza, a pesar de, porque seguimos fallando, hermanos, porque seguimos estando en una condición que el pecado nos jala, que nos equivocamos, que quizás por la celeridad y por la, podemos decir, la emotividad, a veces tomamos decisiones a la ligera, sin pensar, sin considerar, y vamos haciendo cosas y después nos damos cuenta que eso no debía haberlo hecho así. ¿Le pasa a usted? A mí también me pasa, pero podemos acercarnos a nuestro Padre y encontrar en Él descanso, renovación, restauración. Y eso es lo que la Biblia nos invita y nos llama Jesús a acercarnos a Él. Hay una gran invitación en Mateo capítulo 11, versículo 25. Mateo 11, versículo 25 al 30. Jesús está hablando con sus discípulos, con sus cercanos, y enseña algo, pero ese algo es: vengan a mí, acérquese. Ese llamado precioso. Dice la palabra del Señor en Mateo 11, 25. En aquel tiempo, respondiendo Jesús, dijo: te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste ¿a quién? A los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Versículo 27.
Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce a alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera es mi carga. Amén. Jesús está enseñando a sus discípulos, pero anterior a este pasaje o a lo que Jesús está transmitiendo, está hablando acerca de un juicio, del juicio que vendrá sobre aquellas ciudades donde su corazón fue duro, fueron incrédulos y no recibieron el mensaje de Jesús. Porque el mensaje de Jesús es un mensaje que restaura, que sana, pero es un mensaje que nos invita a que lo creamos. No es lo mismo creer o no creer. No podemos pensar como hoy en día la sociedad o el mundo nos quiere hacer ver. Da lo mismo ir a la iglesia, ser cristiano, leer la palabra, guardarnos para Él o no hacerlo. Realmente sí hay una diferencia, hermanos. Aunque se esté proponiendo de que eso todo es igual, todo es lo mismo. Y aún antes había un dicho, o anteriormente, diciendo que todos los caminos llevan a Roma, dando a entender que todos los caminos nos llevan a Dios. Pero realmente la palabra nos dice que el camino para llegar a Dios es a través de su Hijo Jesús. Entonces Jesús está hablando acerca de unas ciudades. En el versículo 20 del mismo capítulo 11 está hablando acerca de los ayes o ay de aquellas ciudades, y pone como ejemplo dos ciudades en el versículo 21, Corazín y Betsaida, que fueron duras a recibir el mensaje de Dios y que por su dureza hubiese sido mejor que fueran como Sodoma y Gomorra, que sabemos también que hubo un juicio, pero por la incredulidad quizás puede venir una dificultad más adelante. Por eso el llamado principal del Señor es a que creamos y caminemos con Él. Amén. Ahora, no lo podemos hacer por miedo. Ay, es que me va a venir el juicio. No, hagámoslo porque es una bendición poder atender a su llamado. Porque a veces decimos, no, es que para que no me venga el juicio. Bueno, sí, eso es verdad. Pero lo que debemos hacer es decir, Señor, qué bueno caminar contigo y entendiendo las cosas. Porque realmente un día el Señor tomará cuenta a todo mundo sus acciones y vendrá su juicio. ¿Y por qué hablo de esto? Porque precisamente Jesús es lo que va a hablar con sus discípulos. Versículo 25, lo que dice Jesús es que las cosas fueron reveladas. ¿Las cosas de quién? De Dios. A los que son como quién? Como niños. La revelación de Dios viene a los sencillos. Jesús levanta una alabanza al Padre diciendo: te alabo, Padre y Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas ¿a quiénes? A los sabios, y las revelaste a los niños. ¿Cuáles cosas? Lo que venía hablando del juicio. ¿Sabe usted y yo, iglesia? Tenemos una revelación maravillosa que hemos creído. ¿Pero por qué? Porque el Señor le pareció bien revelarnos las cosas y darnos el entendimiento. ¿Sabe? Para muchos el evangelio es una locura. Y dicen, no, en este mundo tan alegre lo que hay que hacer es vivir de esta manera, disfrutar todos los placeres hasta que un día ya no estemos.
Y es que estamos aquí para pasarla bueno. Pronto sí. Pero la realidad es que debemos pasarla bueno de acuerdo a lo que el Señor ha establecido, o de acuerdo al desorden que hay en la sociedad y en el mundo. Y cada día salen cosas más extrañas, más raras, más complejas, y uno dice, ¿y quién se inventó todo eso? Pues en Romanos 1 habla que la consecuencia de apartarse de Dios fue lanzarse a vivir una vida pecaminosa y aún hasta inventar males. Es curioso, hace un tiempo, yo no sé si usted escuchó, pero una vez sacaron billetes de 100.000, mitad buenos y mitad falsos. Yo no sé cómo hicieron, o sea, eso realmente ahí hay una forma, no sé cómo decirlo, artesanal, milimétricamente, pero descubrieron que la mitad del billete era bueno y la mitad del billete era falso. Y entonces yo me puse a pensar, dije, bueno, si querían engañar con la mitad, por lo menos tuvieron que, de un billete de 100, sacaban 2. O sea que 50.000 era lo falso y ganaban 50.000. Pero yo decía, ¿y cómo lo hacen? El engaño existe, inventores de males. ¿Para qué? Para engañar y para codiciar. Pero nosotros no hemos sido llamados a ese tipo de cosas, sino que hemos sido llamados ¿a qué? A andar en la verdad, en la integridad. ¿Y quién nos reveló esto? Nuestro Padre Dios. Y no se lo reveló al mundo y a los sabios de este mundo, sino a los que somos como niños. ¿Cuántos son como niños delante del Señor? Deseosos del Padre, nos gozamos con las cosas que hace el Padre. Y lo que Jesús está diciendo, este misterio y estas revelaciones no vinieron para los sabios. Y en la época de Jesús sí que había muchos doctores de la ley, muchos sabios, muchos religiosos que decían, yo sé qué es esto, yo sé qué es lo otro. Pero Jesús estaba hablando de que, hey, no se olviden del juicio que vendrá, como lo explicó en los versículos anteriores, para las ciudades que endurecen el corazón y no reciben al Señor. Eso es lo primero, que hay una revelación para los que son sencillos. Para los que son sencillos. Hay gente que tiene mucho orgullo en su corazón y dice, no, yo sí sé de esto, yo sé de aquello, yo sé lo otro, yo sé, y pueda que sí, y no porque solamente tengan títulos, los tienen o no los tienen, pero saben de muchas cosas. Pero ¿cuántos saben del misterio y de la verdad de Dios? Nada, porque su corazón es ¿qué? Duro. El evangelio, yo no necesito eso. Hace unos años se pensaba que el evangelio era solamente para los más pobres. Y en algún momento yo decía, bueno, los necesitados que busquen, los que necesitan allá salir de su condición, de su opresión. Pero sabe, el evangelio no solamente es para salir de una condición. El evangelio de Jesucristo es poder y verdad de Dios, es revelación de Dios. Y no podemos estar diciendo, no, eso del evangelio, eso cada día le lavan la cabeza, cada día los tienen oprimidos. No, cuando tú conoces el evangelio y la revelación de Dios, tú te sorprendes y tú dices, wow, Señor, qué maravilloso es esto. Pero eso fue reservado ¿para quién? Los que tienen un corazón como de niño. Como el niño, usted le va a enseñar algo, le dice, mira, esto es así, o él está a la expectativa de querer aprender algo. Pero el que ya lo sabe todo, ¿qué dice? Ah, yo ya sé eso. A mí me sorprende que hay personas, el Señor nos ha permitido estar en escenarios y movernos también en el escenario académico y de la formación teológica y de la enseñanza de la palabra a líderes, pastores.
Y a veces es curioso y sorprendente cuando uno en medio de la enseñanza y de explicar y todo eso, algunos dicen, ah, sí, eso es así, ah, sí, ah, sí. Y dice uno, wow, pero nada les sorprende, nada les impacta, porque ya lo saben todo. Pero sabe, la revelación de Dios es para los sencillos, para los que somos como niños y queremos decir, quiero aprender más, quiero conocer más. Yo no sé si esa es su actitud, hermano. Amén. Lo segundo que Jesús está diciendo allí en el versículo 27, todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce a alguno sino el Hijo, y a aquel a quien el Hijo quiera revelar. El conocimiento de Dios el Padre viene también por el Hijo, no solo para los sencillos y los que anhelan conocer más, sino que el conocimiento verdadero de Dios, el Dios que hizo los cielos y la tierra, el que sustenta el universo, el que consumará un día todo el universo y toda la creación, se da a revelar por medio de su Hijo Jesús. Amén. Y es lo que el Señor ha hecho. Hoy en día la iglesia vive corrientes y movimientos peligrosos donde hombres y líderes super carismáticos dicen, te tengo la última revelación. Qué peligro con eso. Y uno escucha revelaciones y dice, eso no es nada nuevo. Y segundo, eso le quita la gloria a Dios. Porque aquellos personajes están diciendo, yo sí tengo una revelación, cuando la revelación de Jesús está dada a través de la palabra. ¿Y por quién vino eso? La revelación del Padre viene y el conocimiento de Dios viene a través de su Hijo Jesús. Por eso Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad. A través de Jesús viene el conocimiento pleno de Dios, no de una tradición, no de una última revelación super, hiper, mega espiritual y wow, y hasta hay muchas formas, ¿no? Luces, humo, espectáculo, y casi que es como el dicho, luces, cámara y acción. No, la revelación de Dios viene por medio de su Hijo. Por eso Jesús dice allí, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. ¿Sabe? Si hay algo que nosotros debemos tener claro, es que el Hijo de Dios, Jesucristo, nos revela, nos deja conocer verdaderamente al Padre. Amén. El mundo vive en medio de una confusión, aunque hay una necesidad grande de conocer a Dios. El mundo está confundido. Hay más de 6,000 religiones en el mundo. Y usted diría, bueno, ¿y cuál es la verdadera? Diría uno racionalmente, ¿verdad? Pero el asunto con la fe cristiana es que el Hijo mismo nos revela la verdad del Padre. Es tremendo. Todas las religiones van a decir, fulano, sutano, el creador, si haces esto, pero la única fe que nos revela al Padre es la fe judeocristiana, porque dice también en el Evangelio de Juan que el Verbo se encarnó y le vimos, dice Juan, como el unigénito, el verdadero de Dios, el que se reveló, no solo que descendió del cielo, sino que fue a la cruz, a la tumba, y de allí ascendió nuevamente. Ningún creador de ninguna propuesta religiosa o filosófica ha resucitado. Está esperando también la resurrección de los muertos. Pero Cristo, el que resucitó, vive y reina para siempre y nos da a conocer al Padre. Qué tremendo. Por eso Jesús enseñó a orar, Padre nuestro que estás en los cielos.
Qué bonito. Ahora nos podemos acercar en confianza al Padre Celestial. ¿Por qué? Porque Jesús el Hijo ha venido a revelarnos y a mostrarnos y a que podamos tener el conocimiento de Dios, no solo aquí en nuestra mente, sino en una vivencia con una relación verdadera con el Señor. Amén. Lo tercero es que hay allí una invitación muy especial. Ahora, ¿por qué hablar de que la revelación de Dios viene a los sencillos? Porque necesitamos tener una actitud adecuada. Si ya lo sabemos todo y si ya conocemos todo, pues no necesitaríamos de Dios. Pero eso es una mentira, porque nosotros estamos limitados. El que es omnisciente, es decir, que lo conoce todo, es Dios. Es una de sus características. Nosotros somos limitados y necesitamos conocerle, pero también necesitamos la revelación del Padre para poder entablar una relación con Él y poder entender lo que está pasando. Recuerde que Jesús está hablando en el contexto del juicio que vendría a aquellas ciudades. Sin embargo, aquí les dice a sus discípulos: ustedes tienen el privilegio de recibir una revelación porque son sencillos, y además el Hijo les muestra al Padre, y por eso viene aquí la invitación. Lo tercero es que está esa invitación especial, y Jesús que les dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados. Detengámonos un momento ahí. Jesús está hablándole a sus discípulos. ¿Y por qué Jesús les dice: vengan todos los que están cargados y trabajados? Porque ellos estaban entrando en angustia frente a la situación que iba a suceder de juicio con aquellas ciudades. Pero la invitación de Jesús no es para Corazín, para Betsaida, para Capernaum, para Tiro, para Ciro. No, ahora le dice: ustedes que han recibido la revelación y que conocen al Padre, vengan a mí. Y quizás lo que ellos estaban angustiados es: ¿qué va a pasar en el orden mundial? ¿Qué va a pasar con las ciudades? Pero Jesús les dice: están cansados, están agobiados, vengan a mí, vengan a mí. Ahora, ellos estaban con Jesús, claro, pues Jesús les estaba predicando, les estaba enseñando. Pero lo que Jesús está llamando es: acérquense, confíen en mí, llevemos una relación cercana, acérquense a mí. ¿Quiénes? Los que viven en angustia, los que viven con cargas. Ahora, esto aplica para nosotros también. ¿Cuántas cargas? ¿Cuántas angustias? ¿Cuánto trabajo tenemos en nuestra vida que nos agobia? Más encima de pensar en toda la situación del orden mundial. Pero ¿sabe? Jesús quiere hacer algo con cada uno de nosotros, y es que nos acerquemos a Él. Amén. Pero acercarnos no es solamente: no, yo ya estuve en la iglesia. No, es acercarnos a Él para prestarle atención. Hemos venido hablando una serie de mensajes de lo importante que es escuchar, y el mismo Señor Jesús que dijo que el que tenga oídos para oír, que oiga. Y aquí en esta situación en particular, Jesús les está diciendo: no se dejen angustiar por todo lo que pasará, lo que está pasando por ahí en el orden mundial. Más bien, vengan a mí, acérquense a mí. Y es que la vida del discípulo está de una manera vital y real cuando estamos cerca del Señor, no cuando estamos simplemente diciendo: ah, sí, yo soy cristiano. No, yo voy a Chalón hace muchos años. No, yo voy a tal lado, o yo tal cosa, o yo tengo la última Biblia de estudio. Qué bueno, qué bendición. Pero la relación, la verdadera vitalidad de una vida cristiana está cuando estamos cerca de Jesús. Amén.
Por eso salimos de este lugar, de esta reunión, pero seguimos caminando con el Señor. En el trabajo, en la casa. La tradición, la fe tradicional que nos enseñó, vaya, cumpla con el ritual el domingo, el día que sea, y listo, y váyase para su casa, váyase para donde quiera ir y sigan lo mismo, no pasa nada. Pero la fe cristiana, la fe bíblica nos invita y nos enseña a que podemos caminar permanentemente con Jesús. Por eso la invitación de ir a Él. Vengan a mí todos los cargados. ¿A dónde debemos ir? A Cristo. ¿A dónde debemos ir? Al buzón de quejas de la iglesia, al buzón de quejas no, debemos ir a Cristo. ¿Por qué? Porque en Él es en el que vamos a hallar verdadero descanso. Ahora, mira lo que también, tengo aquí algunos textos. Isaías 55 también hace una invitación. Vengan y beban, vengan y coman gratis. Es la invitación de Dios. ¿A cuánto les gustan esas invitaciones que le dicen, no, venga tranquilo, no hay que traer nada, venga que aquí? Ahora ninguno. Como el cuento de Rafael Pombo, habrá francachela y habrá comelona. Pues la invitación de Dios es amplia, hermanos. Nosotros debemos tomarla. Nosotros debemos acercarnos a Cristo, quien realmente es el que nos puede levantar y nos puede ayudar. Jesús también les dijo, vengan a mí, ¿y qué encontrarán? Descanso. Yo sé que a más de uno de nosotros nos cae bien un descansito. Amén, ¿cierto? Pero no solo el descanso físico, sino el descanso de decir, Señor, todo está en tus manos. Esta carga, esto que yo llevo, esta situación de la casa, esta situación económica, esta situación de salud, Señor, qué bueno poder descansar en ti y dejarla en ti. A mí me sorprende la invitación de Jesús. ¿Y sabe por qué? Porque Jesús tiene todo el poder para llevar cualquier carga que nosotros tengamos. Y entonces, ¿por qué la seguimos llevando? La invitación es, venga, acérquese a mí y entregue la carga. Yo no sé qué cargas tendrás que entregar esta mañana. Ahora, eso no nos exime de la responsabilidad. Señor, ahí te dejo el recibo del agua, te dejo el recibo de todo. No, no se trata de eso. Pero se trata de decirle, Señor, mi vida depende de ti, yo descanso en eso y tú harás cosas maravillosas y sorprendentes. Es lo que Jesús les está diciendo. Pero también Jesús hace una demanda o una solicitud. El versículo 29, Jesús le dice, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. ¿Qué les dice el Señor? Vengan los cansados, los trabajados, los que están en angustia, los que el mundo y la situación cósmica y de las ciudades le angustian y aún el juicio por venir. Vengan a mí. Esa es la invitación para los discípulos. No angustiarnos por el juicio, sino acercarnos a Él y encontrar ¿qué? Descanso. Pero ¿qué les dice también Jesús a sus discípulos y nos dice esta mañana? Llevad mi yugo sobre vosotros. Yo sé que ahí sí ya uno como que, ¿el yugo? No, Señor. Y Jesús utiliza una figura de la agricultura de ese tiempo. Los bueyes eran los elementos que usaban para arar la tierra y poderla sembrar. Pero los bueyes no andaban solos, tenían que unir dos bueyes para que tuviese más fuerza. Y a los dos bueyes le ponían un yugo, era un trozo de madera
por el cual ellos se amarraban. Entonces Jesús les está diciendo a sus discípulos, listo, acérquense a mí, vengan a mí, pero tomen el yugo. Ay, pastor, todo estaba tan bueno, ya usted empezó a hablar de compromiso y de lealtad, eso ya, dejemos ahí, me gustan las bendiciones, pero no me gusta el compromiso. Y en esta sociedad, en estos tiempos, es crítico. El compromiso es algo que está en vía de extinción en muchos escenarios. Si es en un trabajo, la gente dice, no, ya no me gustó el trabajo, me consigo otro trabajo. Me voy a trabajar desde la casa, porque como ahora hay tantas modalidades, entonces desde la casa no me implica coger bus, no me implica tener que esperar si el metro si funciona o no funciona, ¿cierto? No, ya no me gustó ese trabajo, entonces voy a trabajar de mi cuenta. Y fácilmente en un año una persona puede tener 4 o 5 trabajos. Esa es una realidad. Ahora, no te sientas acusado, sino que muchas veces el compromiso y el querer llevar una carga a veces se nos dificulta y nos cuesta. Ya no hay la idea de que quizás el muchacho crece y dice, voy a trabajar en la empresa de mi papá lleva 30 años allá en la empresa y de pronto allá me dan la oportunidad a mí, porque allá en esa empresa fue donde mi papá compró el lote, construyó la casa, nos dio estudio, todo eso, y ahora me van a llamar a mí. No, eso ya, porque como ahora el mundo es una aldea global, entonces yo mejor me voy a ir a pasear el mundo y consigo plata. Hay una modalidad de trabajo no recuerdo exactamente el nombre, pero es que una persona la contrata y puede estar en cualquier parte del mundo, siempre y cuando tenga unas horas de trabajo con un computador y se conecte al internet y trabaje 3, 4 horas y haga el trabajo. Puede estar en la China, puede estar en el campo, puede estar en la ciudad, puede estar en donde quiera que esté, siempre y cuando esté conectado con una red. Y uno dice, yo no serviría para eso, a mí me gusta llegar a la oficina, mirar qué hay que hacer, estar ahí al frente, ¿cierto? Pero existen todas esas modalidades. ¿Y por qué hablo de eso? Porque lo que Jesús le está diciendo a sus discípulos, vengan, acérquense, pero tengamos una relación de compromiso también. Y si hablamos del compromiso no solo en lo laboral, sino en la vida familiar, en la pareja, en el matrimonio, debemos llevar una vida de compromiso. Y en la iglesia, ¿cómo debemos llevar una vida de compromiso también? Aquí en esta iglesia tenemos una visión, comprometidos en ser y hacer discípulos. Y muchas veces hay que ponernos algo que nos una. Ay, pastor, pero ¿por qué esa reunión? ¿Por qué ese curso? ¿Pero por qué así? Es mejor hacerlo a cualquier hora. Pastor, yo oro en mi casa a las 2 de la mañana. Qué bendición, hermano, pero lo invitamos al matutino, lo invitamos aquí a las reuniones de oración. Pastor, es que yo me conecto con el pastor de Estados Unidos, de Europa, de eso. Qué bueno, qué bendición que te guste escuchar. Pero sabes, Dios te llama a que tengas una identidad con una iglesia local y que nos conozcamos y que seamos hermanos. Ahora, lo que Jesús está diciendo es que el yugo que va a llevar tiene una característica. Versículo 30 dice, mi yugo es fácil. Pero ni aún así a veces el yugo siendo fácil se logra llegar a una relación de compromiso y de lealtad. Porque a veces es más fácil, Señor, yo quiero tus bendiciones, todas tus bendiciones. ¿Cuántos quieren las bendiciones del Señor? Pero ¿cuántos quieren compromiso con el Señor? ¿Se da cuenta que es como el equilibrio del yugo? Ahora, el yugo también implicaba no solo el compromiso, sino que el yugo, y les voy a dar un dato sobre los yugos, eso no los mandaban, no los importaban de China. Habían artesanos que hacían el yugo de acuerdo a la medida del buey, de cada buey. Porque de pronto el buey tenía aquí más grasa, tenía más joroba, o aquí le encajaba, o el cuello era más delgado. El yugo lo hacían a cada medida. En ese entonces, ¿qué indica eso?
que el Señor nos da a cada uno una medida. Y no es lo mismo el compromiso del uno del otro. No, Dios sabe qué es lo que nos demanda a cada uno, pero lo que sí nos demanda a todos es compromiso. Además, el tener el yugo del Señor, que es fácil porque era la medida, también indicaba que para poder avanzar y para poder servir y caminar con Dios en su propósito y en su labor, debíamos caminar al lado de Él. Pareciera como si la figura es, el yugo son dos, ¿no? No podemos hablar de yugo de uno solo. No es que yo tengo mi propio yugo. No, usted lo que tiene es una república independiente. Pero el yugo amarraba a dos y los hacía ahí caminar. Parece ser que lo que Jesús está diciendo es que si tú te acercas a mí, si tú quieres ser mi discípulo, tienes que caminar junto a mí para que podamos construir una vida de fruto, de trabajo. Solos no podemos. Solos no podemos. Dice un pastor amigo, el buey nuevo, el buey joven tiene que arar al lado del buey viejo para que aprenda también. Y lo interesante aquí es no solamente aprender, sino estar juntos, relacionados con Él. Ahora, una vez más, Jesús que dice que cuando llevamos el yugo, en el versículo 29, la parte final dice, hallaréis descanso para vuestras almas. ¿Cuándo hallamos descanso para nuestra vida? Cuando tomamos el yugo del Señor y caminamos con el Señor a la par. Amén. Por eso digo que aquí detrás de todo esto Jesús está dándole una enseñanza a sus discípulos, una enseñanza donde los llama al compromiso de caminar con Él. Al compromiso de caminar con Él. Pero los resultados son grandes, porque cuando vamos a Él hallamos descanso, dice el versículo 28. Pero el versículo 29 dice que también hallaremos descanso para nuestras almas. ¿Cuándo? Cuando tomamos el yugo y aprendemos del Señor, que Él es manso y humilde. Y aquí Jesús habla de otra característica, porque si el buey que se le pone un yugo no aprende la mansedumbre, pues va a estar ahí alborotado y no va a labrar la tierra. O sea que el Señor también nos llama a que tengamos una vida de ¿qué? De transformación y cambio en nuestro carácter. Ah, no, yo hago como quiera. A mí no me queda grande nada, deje y verá que yo lo voy a hacer. Sí, ¿y qué te dice el Señor? Y cuando tú tomas el yugo del Señor y caminas con el Señor, entonces vas a seguir haciendo lo mismo. Es muy interesante, porque aquí no es una carga pesada. A los judíos le ponían la carga de la ley. A los 12 años hacían una reunión, una celebración para al adolescente, al jovencito, ponerle la carga de la ley. Pero Jesús no está hablando de una carga pesada y tradicional como la ley. Jesús está hablando del yugo de Él, que lo podemos sobrellevar con la ayuda del Espíritu Santo, hermanos. Porque la vida cristiana no la podemos llevar a decir, aquí estoy y ya. No, necesitamos del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para aprender mansedumbre, para aprender humildad, para aprender a caminar al ritmo del Señor. Cuando el Señor te dice, hey, para. Cuando el Señor te dice, vamos, adelante. Porque al estar unido en yugo con el Señor, tendríamos que ir al ritmo de ¿quién? Del Señor. Él es el que va marcando el paso y ahí vamos aprendiendo. La invitación de Jesús es acercarnos a Él para encontrar descanso, pero tomar también el compromiso de caminar con Cristo. No podemos llevar una vida de decir, sí, qué bendición, gloria a Dios, todo muy bonito, y vivir una vida llena de pecado, de cosas indebidas, hermanos. Ahora, nosotros no estamos aquí para señalar, es que no puedo hacer nada.
No, sí podemos hacer muchas cosas, pero lo que necesitamos es caminar en la medida que el Señor nos ha dado. No a nuestra manera, no a nuestro parecer, no a nuestra forma. No me interesa, lo importante es que yo hable de Dios, Dios te bendiga y listo. No, caminemos con Cristo, aprendamos de Él su humildad, su mansedumbre y encontraremos ese descanso para nuestra vida. El yugo del Señor es fácil y su carga ligera. ¿Sabe por qué la carga de Cristo es ligera? Porque Él mismo ya la llevó. Y no quiero dejar este mensaje para decirte, no, es que ahora tienes que llevar la carga del evangelio. ¿Qué carga orar? ¿Qué carga ayunar? ¿Qué carga servir? En esa iglesia me explotan. No, la vida cristiana no es para eso, hermano. Ni la fe cristiana es para eso. ¿Sabe por qué? Porque en Cristo hay libertad. Y en Cristo Él nos ha dado su espíritu para poder caminar a su medida. Y es ahí donde la carga no es una carga de religiosidad ni una carga pesada, sino un yugo ligero y fácil donde podemos caminar, andar, labrar, construir cosas de la mano con el Señor. Y eso es lo que el Señor quiere, que entendamos que la vida cristiana no la podemos llevar solos y a nuestra manera. Necesitamos definitivamente caminar con Cristo y hacerlo a la manera de Cristo. ¿Cuántos están de acuerdo con esta palabra? Porque a veces leemos, denle un aplauso al Señor. A veces leemos solo la parte de las bendiciones y qué bueno, eso yo no estoy en desacuerdo con eso, al contrario, ahí están. Pero ¿qué de la parte que nos implica el que nosotros demos, que nosotros cedamos nuestra voluntad a la voluntad de Dios, que nosotros nos comprometamos con el Señor por el mismo beneficio de nosotros? Es que es impresionante porque no es el beneficio de Jesús o del pastor o de la iglesia, no, el mismo beneficio de nosotros, poder encontrar descanso. Yo sé que en esta mañana muchos necesitan descansar en el Señor. Muchos necesitan acercarse al Señor, como Él dijo, vengan a mí los cargados, los cansados, y encontrar ese descanso. Yo quiero que en esta mañana oremos y pidámosle al Señor que nos ayude y que podamos depositar en Él nuestras cargas, pero que también podamos tomar su yugo y caminar con Él día a día y entender que el que va al lado mío para ayudarme a crecer y avanzar es Cristo mismo. No puedo pretender, yo hago a mi manera, yo pienso a mi manera. Eso es algo que en este mundo moderno donde el hombre se quiere sobreponer y quiere ser el superhombre que dice que todo lo puede hacer y resolver, eso es un engaño. Porque después de que una persona dice, no, yo voy a hacerlo, hago así, así, después se da cuenta que se equivocó y que hay que hacerlo a la manera de Dios. En estos días fuimos con el equipo de mujeres a llevarlas al campamento. Tenían un tiempo de retiro, con las líderes de la sección de asambleas de Dios, y en la noche yo fui, les llevé y me devolví. Y cuando venía camino para acá, yo llegué a un punto y dije, es por la izquierda, y volteé por ahí y andé como 10 minutos y dije, pero ¿a qué horas pasamos esto? Y me tocó parar por allá, y aunque prendí el Wiz, el aparatico, yo no sé qué pasó, yo me enredé, yo decía, yo no sé para dónde va esa flecha, porque corrió, y yo le dije, bueno, no sé, pero yo creí que iba por donde había entrado, y ando, y cuando llegué a una destapada yo dije, había un pedacito destapado, pero tanto, y entonces yo paré, y había ahí una caseta, una tiendita, y entonces le pregunté a unos señores,
señores, yo voy para la autopista. Y entonces me decía, ¿para Guarne o para San Vicente? Entonces yo le dije, para Guarne. Dijo, no, tiene que devolverse, es para allá. Y yo aún así decía, ¿será que sí me equivoqué? Y yo le dije, bueno, gracias. Y antes el Señor me dice, ¿y en qué estaba pensando? Que usted ya está lejos, ya se pasó mucho. Yo, ese comentario me dio como más rabiecita, ¿no? Porque a veces uno cree que sabe por dónde va. ¿Qué me tocó hacer? Darle la vuelta al carro, devolverme. Y yo empecé a andar, y entonces empecé a andar otra vez y decía, ¿será que sí me dijeron bien por dónde era? Sin embargo, yo dije, bueno, cuando llegué a cierto punto, porque tomé un punto de referencia, una casa que había muy bonita, yo dije, yo por aquí ya pasé. Pero uno de los señores me había dicho, usted se devuelve y se va derecho y ya, y sale a la autopista. Y yo dije, bueno, tengo que confiar en la indicación. Y seguí derecho y efectivamente salí a la autopista. Pero antes de salir a la autopista, pasé por una calle y entonces yo dije, aquí fue donde yo volteé para el otro lado, creyendo que era por ahí. Pero cuando me di cuenta ya que tuve que hacer, me tocó devolverme y me gasté más de 10 minutos de ida y 10 minutos de regreso, pues siempre fueron 20 más. ¿A qué voy con esto, amada iglesia? Que muchas veces uno cree que sabe cómo hacer las cosas y que así es, y que yo tengo razón, y que si me dice alguien o que si alguien me... No, y que es así. Pero bueno, eso es nuestra terquedad. Pero ¿qué cuando el Señor nos dice, por ahí no es? ¿Qué tenemos que hacer? Prestar atención, dar la vuelta y devolvernos y hacer las cosas como el Señor pide que las hagamos. ¿Y qué nos demanda eso? Un compromiso, pero también un reconocer que me he equivocado. Jesús está pidiendo que caminemos con Él, que no lo saquemos de nuestra vida cristiana. Pastor, ¿cómo así? Eso suena extraño. Sí, porque a veces cogemos a donde nos parece que es, pero ¿y qué es lo que está pidiendo el Señor? Así que en esta mañana yo te invito a que estemos de pie para que oremos y que tú puedas acceder a la invitación de Jesús. Venid a mí. ¿A quién hay que acudir? A Jesús. ¿Y qué hay que hacer? Tomar su yugo. Pero es que a mí me parece que, bueno, es una decisión. O tomas la decisión por tomar el yugo y caminar con Cristo, o sigues apartado. Pero es un punto crucial la decisión, porque la invitación está muy buena. ¿Cuántos aceptan la invitación? ¿Y cuántos se quieren poner el yugo del Señor? También, porque eso nos va a garantizar de caminar paso a paso con Él. Estemos todos de pie, iglesia, y vamos a orar. No desaprovechemos la invitación del Señor. No desaprovechemos la revelación que Él nos da. Qué tan maravilloso, mire. Nos habló de revelación, nos habló de conocer al Padre y nos llama a acercarnos a Él para descansar y echar toda carga, pero también nos llama ¿para qué? Para que tomemos su yugo, para que caminemos con Él, para que nos dejemos moldear por Él. Iglesia del Señor, no hagamos las cosas a nuestro parecer. Dejemos que el Señor nos indique. Si nos tenemos que devolver porque nos pasamos, porque cogimos por donde no era, hagámoslo con humildad. Y es ahí donde Jesús dice, aprendan de mí que soy manso y humilde. Y dejémonos guiar por el Señor. Cierra tus ojos un momento y vamos a orar. Y te quiero pedir que pienses en aquellas cosas que están cargando tu vida, que están agobiando tu vida, que te están llevando a un caminar de cansancio, de decir, uy Señor, pero es que no puedo más, es que esto está muy duro, es que está fuerte.
y que puedas acercarte al Señor y que puedas decirle: Señor, hoy vengo a ti. Señor, vengo a ti, Señor, para encontrar ese descanso. Déjame decirte, amada iglesia, el descanso no lo encontraremos al lado de quizás un resort, una piscina, un paseo, una buena comida. Ese es un descanso quizás para nuestro cuerpo, pero lo único que puede saciar nuestra alma y aquellas angustias con las cuales estás caminando y estás luchando, el único descanso está en el Señor. Así que en esta mañana tú puedes decirle: Señor, presento mi carga. Y no sé si puedes levantar tus manos y decirle: Señor, en señal de soltar, aquí está mi carga. Aquí está mi carga, Señor. Señor, en esta mañana estamos aquí. Hoy Dios nos ha traído, nos ha convocado a este lugar para poder soltar esa carga. Quizás es esa angustia en tu economía, quizás es esa angustia en la familia, en la situación con la familia, y estás agobiado y quisieras salir corriendo y tirar todo y decir: voy a hacer esto o aquello. Pero el Señor te dice: hey, para un momentico, ¿por qué más bien no te acercas a mí? ¿Por qué no me preguntas? ¿Por qué no me dices: Señor, aquí estoy y esta es mi carga? Habla con el Señor y dile cuál es tu carga. Dile en esta mañana: Señor, esta es mi carga. Vamos, hablemos con Él y digámosle: Señor, mi carga en el corazón quizás es esa dificultad que tengo allí con mis hijos. Mi carga, Señor, es aquella angustia que tengo por problemas y situaciones. Él está aquí. No demerites. No pienses que el Señor no va a atender o no entiende tu carga. Él la entiende. El que necesita descansar en Él eres tú, soy yo, y decirle: Señor, mira aquí mi carga, Señor, pero ayúdame, Señor, también a llevar tu yugo, un yugo, Señor, donde tú quieres que confiemos, que esperemos, que quizás si tu humanidad quiere decir: yo voy a hacer esto, esto y esto y ya, no, donde Dios te dice: aprende a confiar en mí, aprende a confiar en mí. Mira, a veces parece que los asuntos de la vida sencillamente pasan y ya, pero yo te digo algo: hay una gran diferencia cuando dejamos que los asuntos de la vida pasen y cuando los presentamos al Señor y le decimos: Señor, ¿qué debo hacer? Señor, ¿cómo debo obrar? Señor, ¿qué tú me pides que yo haga? Señor, ¿qué tú me dices? ¿Qué es lo que tú quieres que yo haga? Habla esta mañana con el Señor y frente a esas cargas dile: Señor, quiero tomar tu yugo, quiero tomar, Señor, la dirección tuya. Para algunos el Señor les está diciendo: espera un momento, tranquilo, no te agites, porque hay corazones agitados y las cargas muchas veces llevan a eso, a que el corazón se agite, a que se entre en angustia. Quizás los discípulos estaban pensando: ay, 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 qué dolor, qué dificultad será con esas ciudades. Pero Jesús les dice: esos son unos asuntos que quizás están ahí y algún día sucederán, pero ustedes acérquense a mí, acérquense a mí. Y es lo que yo te digo esta mañana también: acerquémonos al Señor, acerquémonos al Señor y dejemos las cargas en Él, pero también sometámonos y comprometámonos a llevar su yugo, a decirle: Señor, ayúdame a orar más por la situación, ayúdame a caminar contigo, porque quizás he descuidado y te he dejado como la última opción de todo lo que tengo que hacer, cuando tú demandas el primer lugar, como dice la Biblia: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Dígale: Señor, ayúdame
a caminar contigo, a hacerlo a tu manera, hacerlo a la manera tuya, que yo me deje guiar, que yo pueda obedecerte en lo que tú me pides. Yo siento que en esta mañana hay personas que en medio de la angustia, en medio de la crisis que están viviendo, aunque saben que el Señor puede ayudarles, siguen pensando: de todas formas voy a hacer esto o aquello. Yo lo que te digo esta mañana de parte del Señor es: ¿y qué tal si tú le dices: Señor, ayúdame a ver qué es lo que debo hacer?